Listo. Bueno, entonces los puntos que vamos a ver el día de hoy son básicamente tres. Vamos a ver lo que es una carga de archivo mediante el Five Upload de forma nativa, quiere decir que la vamos a hacer de forma backend, ¿no? A partir de un control, y se va a trasladar hasta el controlador, y del controlador se va a grabar en una carpeta, ¿no? En este caso el file upload se puede hacer por Ajax, también a través de forma nativa, o también por algunos componentes del JavaScript, ¿no? Básicamente lo que hace es enviar un tipo de dato, en este caso lo vamos a poner dentro de un input, y este input lo vamos a enviar a este caso al backend, ¿sí? A través de jQuery. Son dos formas las que vamos a ver: a través de backend, a través de forma nativa, y a través de una librería jQuery. En este caso vamos a utilizar hay otra que es el Dropzone, que vi conveniente usar otra, porque está dentro de las librerías del .NET, y ese es el que vamos a usar para el tema de la carga de archivo, ¿ya? Dentro de esta carga de archivo van a poder ver que se puede validar que sean algunos tipos de archivo o que tengan un peso determinado, ¿no? Por ejemplo, no más de 5 megas, que sean solamente imágenes, ¿no? Eso es normalmente una de las validaciones que nos dan los clientes cuando vamos a desarrollar un tipo de formulario como este, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Acá hay otros tipos de librerías, ¿no? El Formstone, por ejemplo, ¿sí? El jQuery Filter. Acá más o menos lo que le quiero ver es que hay varias librerías que pueden utilizar para esta carga de archivos, ¿no? Lo otro que vamos a ver, el otro punto, es la gestión de errores a través de Log4j. Este punto de Log4j es muy usado en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes, como verán, cada vez que desarrollan pueden hacer un compilado, pueden compilar su aplicación, ¿no? Ver paso por paso en qué funciones va recorriendo. Pero cuando una vez que ustedes ya lo despliegan en un servidor, este debug que ustedes tienen no lo van a poder utilizar. Entonces lo que hace Log4j es hacer una auditoría de su código para poder visualizar en qué momento se cae, o incluso poner warnings, ¿no? Colocar alertas, por ejemplo, que cuando se carga un listado de productos, que se cargue el listado de productos con información y todo eso. Sí, es más que nada para el tema de alertas de excepciones y gestión de excepciones. Y bueno, vamos a ver también un mantenimiento de cabecera de detalle de una factura simple. Este es un diseño que he colocado nada más, pero lo vamos a ver en lo que es HTML, más, digamos, sin mucho diseño, ¿no? Pero básicamente para que entiendan cuál es la estructura que debe tener la construcción de un mantenimiento con una cabecera de detalle de factura, ¿no? En este caso va a tener clientes y va a tener productos, ¿no? Porque normalmente contiene ese tipo de datos. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Dudas de los puntos que vamos a ver? Cuando ya se cargó que... Claro, lo que vamos a hacer es de que vamos a crear un formulario pequeño de cómo se carga un archivo, y posteriormente cómo se visualiza ese archivo y en dónde se está guardando, ¿no? En este caso lo vamos a guardar en una carpeta, pero saben que también, por ejemplo, lo pueden guardar en binario, en la base de datos, ¿no? Depende de cómo también el cliente quiera tener ese nivel de seguridad de las imágenes. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a abrir Visual Studio. Y bueno, y la base de datos también, ¿no? Que yo ya la tengo abierta. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a decir sección 04. Aquí le voy a poner file sys sesión 04 file upload. ¿Ya? Vamos a crear tres proyectos por separados: el file upload con la carga en nativo y de JavaScript, otro proyecto para el Log4j y otro proyecto para el mantenimiento de cabecera de detalle para que se pueda visualizar mejor. ¿Sí, no? Entonces sí, sesión 04 file upload, le damos acá a aceptar. Bueno, acá ya por defecto nos sale la plantilla del MVC, el check de MVC, y le damos a aceptar. ¿Sí? Vamos a crear
disculpen, dentro del controlador vamos a crear un nuevo controlador, ¿sí? Uno vacío nada más, le vamos a agregar, que se llame file upload, le damos a agregar. ¿Controlador vacío? Sí, un controlador vacío nada más, file upload. En este caso solamente va a tener esto de aquí, ¿no? El index. ¿Sí? Ya. Luego, una vez que hemos creado este file upload, vamos aquí, este file upload, lo que vamos a hacer es agregar la vista. ¿Sí? Vamos acá, agregar vista. ¿Sí? Aquí, agregar vista. ¿No? Igual, ¿no? Le damos el mismo nombre del index. En el template le damos empty, sin modelo, y le damos a agregar. No se toca nada, ¿no? ¿Va? No se toca nada. No, solamente creamos el controlador. En el controlador tenemos el index, le damos a agregar vista y que esa vista nos agregue el HTML, ¿no? En el index. ¿Sí? Listo. Entonces lo que vamos a hacer, como les indicaba, es crear un pequeño formulario que se va a enviar a través de un post, un input, ¿no? Un control de tipo image o de tipo file, que diga, para que se pueda cargar dentro del backend, ¿sí? Entonces aquí tengo unos comandos que se van a agregar acá, que básicamente es propio del formulario, ¿no? Más o menos sería algo así como esto, ¿sí? Entonces primero lo que vamos a hacer es crear una tabla, ¿sí? Vamos acá a crear un table, el cual va a tener dos filas, ¿sí? Dos filas, y acá le vamos a poner un cell padding de 2 y aquí un cell spacing de 2. ¿Sí? Es una tabla con dos celdas, dos cell padding y dos de cell spacing. ¿Sí? Dentro de la primera fila vamos a crear un campo para la foto. Y aquí vamos a agregar el input. ¿Sí? El input de type file, ¿no? Vean que nosotros hemos, por ejemplo, en la clase pasada vimos el tema de registro de una entidad o de un, creo que era un producto, y le poníamos input de tipo texto, ¿no? En este caso va a ser un input de tipo file. Y de nombre le vamos a poner foto. ¿Sí? El nombre le vamos a poner foto. Más o menos para que, si alguno no sabe el tema de HTML, lo que estoy haciendo aquí es crear una tabla, la cual está teniendo dos filas, ¿no? Básicamente es una tabla que le estoy agregando dos filas
esto tr de acá, este tr de aquí, y le estoy poniendo dos columnas, ¿no? Foto y el label de foto, y la otra columna que va a ser el input de la foto. O sea, básicamente es una tabla con dos filas, en la cual estoy agregando acá el label foto. Vamos a ponerle foto, dos puntos. Acá va a estar mi control de foto, de seleccionar foto. ¿Sí? Y debajo, acá está como una columna, así, de esta forma. Y debajo vamos a agregar dentro de la otra fila un botón. ¿Sí? Botón. Acuérdense que como tiene dos columnas, aquí debajo también debo agregar dos columnas, ¿no? Acá vamos a poner un input para el botón de tipo submit. ¿Sí? Y el valor que diga upload. ¿Sí? Pues acá he creado, como les decía, una tabla con dos filas. Y en la segunda fila, fíjense que acá estoy colocando una columna que está en blanco. Para este caso, para yo poder colocar un espacio en blanco, lo que voy a poner es INBSP, que lo que hace es colocar un espacio en blanco, ¿no? De tipo de codificación HTML. ¿Sí? Y NBSP y un punto y coma. Y ahí estamos agregando el control del SAP. Entonces, si lo vemos, ¿no? Vamos a compilar, vamos a poner acá dentro del app start que compile la aplicación que estamos colocando. En este caso es file upload, ¿no? Y la acción es el int. Entonces, compilamos. Acá, bueno, va a demorar, siempre la primera carga, como saben, demora un poco. Sí, y aquí como ven, tenemos, ¿no? El label que hemos creado, ¿no? De foto, su seleccionar foto, el input para poder seleccionar una foto, ¿no? Aquí están por ejemplo algunas fotos, y el botón de upload, ¿no? Que ahorita no está haciendo nada porque no le hemos puesto ninguna referencia. ¿Cómo? Esto de aquí. Lo que pasa es que cuando tú colocas un control de tipo file, lo que hace el HTML es renderizarlo en un botón y al costado te dice el nombre del archivo. En este caso, como no hemos seleccionado nada, dice ningún archivo seleccionado, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, uno, ¿ven? Me sale el nombre del archivo seleccionado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enviar esta foto a través de un método post, ¿sí? A través del post dentro del control. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es colocar la llamada al método del post del MVC, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, en realidad, como es un poco medio tedioso, lo vamos a ver desde acá, pero más o menos vamos a ir explicando, ¿sí? Es using, aquí ponemos html punto begin form, que está indicando que esta tabla va a estar contenida o va a estar dentro de un formulario, ¿no? Begin form. ¿Sí? Seguidamente, el begin form nos pide que le indiquemos cuál va a ser el método del controlador que vamos a invocar, ¿no? En este caso, le vamos a poner
process, y nuestro controlador es el controlador que tenemos aquí, ¿no? El file upload control. Entonces le vamos a poner file upload. Recuerden que es solamente colocar el nombre del controlador sin el texto controller, ¿no? Porque eso ya se mapea automáticamente. Entonces, el nombre del método que aún no lo creamos, que se va a llamar process, y el nombre del controlador, file upload. ¿Sí? Luego es el nombre del tipo, aquí dice, ¿no? For method, ¿no? ¿De qué tipo de formulario estamos enviando el archivo? En este caso colocamos for method punto post, ¿sí? Porque lo estamos enviando a través de un post. Si por ejemplo fuese un listado, sería un método get, porque estamos obteniendo información, ¿no? En este caso estamos enviando la información y por eso es un post, ¿sí? Y esto de aquí, que sí es propio de cuando tú envías un archivo de tipo file, ¿sí? Aquí vamos a poner new, que le estamos agregando un archivo de tipo file. Ponlo acá debajo para que se vea, ¿sí? New, bueno, dentro del new en ctype, type, ¿sí? Y aquí le vamos a poner multipart slash format. ¿Qué estamos indicando aquí? Que estamos agregando, aparte de los formularios que estamos, por ejemplo, que agreguemos textos o valores, estamos cargando un archivo, ¿sí? NCType for data. Y todo este using, todo este formulario, acá nos sale un error, o nos está marcando un error, porque nos dice, está bien, has creado tu formulario, pero ¿qué contenido vas a enviar en este form, ¿no? En este caso, como queremos enviar toda esta tabla, porque acá tenemos el submit, que el submit, si tú colocas un botón de tipo submit, al momento que tú lo presionas, lo que va a hacer es llamar al formulario, que en este caso el formulario hemos indicado que es el método process del controlador file upload. ¿Sí? Entonces, como vamos a tener que tener contenido todo esto de aquí, lo que vamos a hacer es abrir, cerrar llave y vamos a agregar toda la tabla que habíamos creado. ¿Sí? La vamos a poner dentro del use. Y así es como debe quedar su use. Bueno, ¿sí? Entonces, así es como debe quedar su using. Y ahora el segundo paso va a ser crear el método process para recibir esta información. ¿Sí? Ya hemos creado acá la tabla, ya tenemos el using. Que no está reconociendo. Vamos a cerrarle y volver a abrir. Cerramos aquí. Ya. Si es que le sale acá en blanco, deben simplemente cerrar y volver a abrir. ¿Ya? Para que puedan cargarlo ahí. Listo. Si es que acá le salía en blanco, digo, ¿no? Algunos salen en blanco, simplemente cierran la vista y la vuelven a abrir. Nada. ¿Ya? Y acá está la tabla nuevamente. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho hasta ahorita es crear un nuevo proyecto. Hemos creado un controlador que se llama File Upload. Hemos creado su vista.
¿sí? Y dentro de la vista hemos creado un formulario en el cual vamos a enviar un archivo de tipo foto. Disculpe, un archivo de tipo file, ¿no? Vamos a enviar un input y vamos a enviar un archivo. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que debemos hacer como segundo paso es crear el procedimiento. En este caso sería el process. ¿Sí? Entonces, dentro del controlador file upload, bueno, si están compilando su aplicación, la detienen, le dan botón rojo de detener depuración. Y vamos a indicar como en el segundo paso crear el botón. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle public action result y vamos a colocarle process. ¿Sí? Process. Y este process, como estamos obteniéndolo de un for, ¿qué deberíamos colocarle como una etiqueta en la parte superior? HTTP post, exacto, ¿no? HTTP post. ¿Sí? Porque este método está llamando el HTML que hemos creado en el email. ¿Sí? Process, en este caso HTTP post. ¿Sí? Luego, lo que debemos hacer es obtener como parámetro el valor de la foto, ¿no? Que tenemos aquí. Y recuerden que siempre el MVC mapea los nombres que nosotros coloquemos en las variables. En este caso el input se llama foto. Entonces como parámetro de entrada del process debemos colocar, ¿no? HTTP file collection base aquí, ¿no? Porque vamos a obtener una colección de files. Ah, no, no es file. Será acá posted file base. HTTP posted file base. ¿Sí? Y el nombre del parámetro que estamos recibiendo, que en este caso es foto. ¿Sí? HTTP posted file base y el nombre del parámetro, que en este caso es foto. ¿Sí? Y posterior a ello, una vez que carguemos la vista, lo que vamos a hacer es crear una vista que nos indique que se ha cargado correctamente. Entonces aquí, dentro de Views, en File Upload, vamos a crear una vista que se llame Success. ¿Sí? Success. Aquí le ponemos empty nada más, sin modelo, y le damos a agregar. ¿Sí? Esta vista la vamos a utilizar posteriormente para visualizar que se haya guardado correctamente. Nada más. ¿Sí? Creamos en File Upload, dentro de la carpeta de las vistas, un HTML que se llame Success y le agregamos. ¿Sí? Ahorita no vamos a mover nada todavía. ¿Ya? Listo. Entonces, como segundo paso, lo que les había comentado es que podemos hacer validaciones, ¿no? De formato y de tamaño de la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer, antes de añadir código aquí, es crear dos funciones. ¿Sí? Una para validar, una función para validar el tipo de archivo que se está subiendo, y otra función para validar el tamaño o el peso del archivo, ¿no? El peso del archivo que estamos subiendo. ¿Sí? Entonces, para validar el tipo de archivo, lo que vamos a hacer es crear un método
de tipo privado porque solamente lo vamos a utilizar en este controlador, que se llame private, que va a retornar un true o false. Entonces en este caso va a retornar un booleano que diga validar tipo archivo, ¿sí? Validar tipo archivo, ¿sí? Y le vamos a enviar el tipo de archivo. Entonces vamos a recibir en este método el tipo de archivo que se está queriendo subir. Entonces le damos el tipo de archivo, ¿sí? Entonces en este método lo que vamos a hacer es validar a través de un true o false el tipo de archivo que estamos enviando. Entonces aquí colocamos, ¿no? Content. Por acá vamos a retornar primero un return content type. Disculpe. Tipo de archivo, es aquí, tipo de archivo. Si es igual, ¿no? Igual a un image tipo PNG, por ejemplo, ¿no? Entonces acá estamos, este equals, lo que nos devuelve es un booleano, como ven aquí, ¿no? No se ve muy bien, pero su máquina dice, ¿no? Determina si la instancia u objeto de tipo string tiene el mismo valor al que tú le envíes aquí. Entonces, si este tipo de archivo es igual a este image, nos va a retornar, todo esto nos va a retornar un true, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos saber es si este tipo de archivo es una imagen de tipo PNG, o por ejemplo también si es una imagen, es un tipo de archivo de tipo JPG, por ejemplo, ¿no? Los ponemos tipo archivo equals, ¿sí? Image, por ejemplo, JPG, ¿no? Que son las más comunes en las imágenes. Y también, por ejemplo, equals image tipo JPG, ¿sí? O de tipo GIF también, por ejemplo, ¿no? Tipo archivo punto equal image de tipo GIF, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que yo le voy a pasar la extensión o el tipo de archivo que se está queriendo subir y voy a validar si es igual a cualquiera de estos tipos de archivo, ¿no? Si es igual a un PNG, a un JPG, a un JPEG o a un GIF. En cualquiera de los casos, si sí es el tipo de archivo indicado, voy a devolver un true, ¿no? Y según el true ya le voy a validar o voy a guardarlo, por ejemplo, en una carpeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, dentro de ya del método process, ¿sí? Lo que vamos acá es colocar un if con un false, ¿no? Y ponemos validar, sí, validar tipo de archivo, ¿no? Y acá le enviamos el content type, ¿no? Si el validar tipo archivo es false, es falso, tenemos que devolver un error. Entonces acá vamos a agregar un viewBag para devolver un texto que se llame error igual el tipo de archivo es inválido, ¿sí? Entonces estamos indicando que el tipo de archivo que se está queriendo subir es inválido.
¿sí? El tipo de archivo es inválido. Luego lo que vamos a hacer es la función para poder validar el peso del archivo, ¿sí? Este archivo aquí. Entonces igual, ¿no? Vamos a colocar un public booleano validar peso de archivo, ¿sí? Debajo del validar tipo de archivo, debajo del método, agregamos otro método que diga igual, déjalo acá, un private de tipo booleano para validar el peso del archivo, ¿sí? En este caso le vamos a enviar un valor de tipo int, ¿no? Y vamos a ponerle aquí peso archivo, ¿sí? De esta forma, peso archivo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es dividirlo dos veces entre 1024 para poder validar en este caso, por ejemplo, que sea menor o igual a 1 mega, ¿sí? Entonces acá damos un return, vamos a colocar aquí, ¿no? Peso del archivo entre 1024 y luego todo esto de aquí entre 1024. Y si esto es menor a 1, quiere decir que es menor o igual a 1 mega. ¿Sí? Bueno, acá falta el punto y coma. Debe quedarles de esta forma. ¿Sí? Ah, no, disculpe. Aquí este paréntesis cierra acá. ¿Ya? Así. Peso del archivo entre 1024 y lo que dé de este resultado nuevamente entre 1024. ¿Sí? Y aquí solamente estamos haciendo una validación, digamos, ficticia, ¿no? Que estamos queriendo que nuestro archivo pese menos de 1 mega. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí en este caso, si nos retorna un error, vamos a retornar al index. Entonces acá ponemos return view index, ¿sí? Y luego también validamos otro if, else if, para validar el peso del archivo, ¿sí? Entonces igual colocamos validar peso de archivo y en este caso enviamos el content length, ¿sí? Si ustedes se fijan acá indica, ¿no? Cuando se redefine esa clase obtiene el tamaño de un archivo cargado. ¿Ven? Entonces acá estamos obteniendo el tamaño del archivo que estamos enviando, ¿sí? Entonces este content length es el que vamos a enviarle al método para que haga la validación. ¿Mm? ¿Ah? No, el else. Ah, ya, este else, ¿sí? Else if, y aquí estamos validando el peso del archivo, ¿no? Y en el caso que sea mayor a 1 mega, igual, ¿no? El peso del archivo es inválido. Sí, hacemos un return de la vista. Return view index. Return view index. Y así como debe quedar la validación. ¿Sí? Luego, posteriormente, si es que estas validaciones pasan estas validaciones, no entra ninguna de ellas, vamos a hacer un else.
en la cual vamos allá a guardar el archivo dentro de una carpeta. ¿Sí? Entonces acá colocamos else, ¿sí? Y luego posteriormente debemos validar, aquí solamente estamos validando que el content length sea menor o igual a omega, pero adicional a ello debemos validar que el content length sea mayor a 0, ¿no? Que no sea una imagen, digamos, con un peso 0, porque no estuviéramos guardando nada. Entonces igual, ¿no? Colocamos foto, punto, content length mayor a 0 nada más, ¿sí? Mayor a 0. Entonces, una vez que ya validamos el peso del archivo y ya validamos el tipo de archivo que estamos queriendo subir, vamos a obtener la ruta donde vamos a guardar la imagen, ¿sí? La ruta donde vamos a guardar la imagen, ¿sí? Es el primer paso. Entonces, para ello, vamos acá y vamos a utilizar el atributo que es path_getFileName, ¿sí? Entonces acá creamos una variable de tipo filename y vamos a usar el path. Si no lo tienen, le dan, recuerden, control punto y aquí le sale, ¿no? Deben utilizarlo del system.io, ¿sí? En la parte izquierda debe decir system.io, ¿sí? Debe cargar este using system.io, ¿no? Le dan control punto y le dan get file name, get file name, ¿sí? Get file name. Y en este caso vamos a obtener la ruta de la imagen donde debemos colocar. En este caso sería foto punto file name, ¿sí? Así. Validamos que sea un archivo válido, que sea mayor a 0 el peso del archivo, y aquí estamos cargando la ruta del file name, ¿sí? Luego vamos a combinar o setear esa ruta dentro de una carpeta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a poner acá, setear la imagen dentro de la carpeta del proyecto, ¿sí? Entonces igual creamos una variable de tipo path y vamos a darle path punto, vamos a combinar con main y vamos a capturar la ruta donde queremos guardar la carpeta, que en este caso es dentro del proyecto. Entonces colocamos server punto map path y dentro de aquí vamos a colocar la ruta donde se va a guardar la imagen, ¿sí? Que en este caso la vamos a poner dentro de content, dentro de la carpeta content vamos a crear una nueva carpeta que diga image, ¿sí? Para poder mapear el nombre de la carpeta que estamos colocando aquí en server map path, vamos acá content, clic derecho, agregar nueva carpeta y le vamos a poner image, ¿sí? Image, no se nota bien, es I-M-A-G-S, image, ¿sí? Y aquí simplemente colocamos, ¿no? Aquí, si ustedes conocen esta. Ahí. En mi caso es alt-RG para poder obtener este carácter más, no sé cómo serán ustedes, alt-RG más, ¿sí? Y colocamos el nombre de la carpeta, ¿no? Que en este caso es content, ¿sí? Content slash image, ¿sí? Content slash image.
Y como aquí el método combine, lo que yo debo enviarle es el otro string que quiero unir, ¿no? Que quiero hacer join. En este caso sería el file name. ¿Sí? Voy a ponerlo a ver más acá. Así. ¿No? ¿Cómo es el signo del mapa? Ah, ya, como decía en mi caso, es alt rg más. ¿No? ¿Sí? ¿Salió? Ya, entonces es server, markpath y el nombre del archivo, ¿no? Y como tercer punto, lo que voy a hacer es guardar el archivo, ¿no? Entonces coloco foto punto save as y aquí me está pidiendo la ruta, ¿no? Que en este caso es el path, ¿sí? Guardo el archivo, save path. Y lo que voy a hacer es, a través de un viewback, voy a devolver el file name, ¿no? Como lo había colocado acá. Entonces acá colocamos viewback punto file name, ¿no? Igual a foto punto file name, ¿sí? Para devolver el nombre del archivo, nada. Punto file name. ¿Sí? Y luego ya después de este else que teníamos aquí, si está todo bien, vamos a retornar la vista del success. ¿Sí? Retornamos la vista que tiene el mismo nombre de aquí, del success. ¿Sí? La vista del success. Y así es como debería quedar. Recuerden que este return view está fuera de sus if. ¿Sí? Acá está el primer if, el segundo if, el else, y una vez que termine el else, coloco el return view success. ¿Sí? Esa variable del path, en caso de que guardar la ruta en la base de datos, con la base con lo que sea en la variable del path, por buscarlo, ¿no? Claro, exacto. Normalmente en la base de datos, si ustedes quieren guardar la foto referenciándola a una carpeta, lo que se guarda es el path, ¿no? Con el tipo de archivo y el nombre del archivo. Si no, también se puede guardar en binario, ¿no? Pero eso es un poquito más complejo para guardar en binario, porque una vez que lo guardan en binario, tienen que decodificarlo para mostrarlo como imagen en el HTML. Hay esos dos tipos de... ¿Sí? Entonces, probamos. Vamos a... Viewback, ¿Ese? viewback, file. Ah, ya, file. ¿Sí? Ya. Entonces, como ven, hasta ahorita lo que hemos hecho es validar el archivo e incluso le estamos retornando un valor de error, ¿no? El tipo de archivo es inválido. Y si está todo bien, lo estamos guardando dentro de una carpeta que está dentro de content image, ¿no? A ver, vamos a probar. Compilamos. ¿Sí?
A ver acá, vamos a intentar cargar algún archivo. Lo carga un YAR. Entonces acá le damos seleccionar archivo. Vamos a copiar la ruta. ¿Sí? Seleccionar archivo. Le ponemos, voy a copiar esto de acá para tenerlo de referencia. ¿Sí? Y vamos a copiar el archivo de acá, la ruta del archivo. Vamos a intentar copiar por ejemplo un YAR, ¿no? Le damos a abrir y le damos a upload, ¿no? Y como ven, bueno, en primera instancia no me está cargando nada, pero no está cargando, ¿no? Bueno, en la segunda ya no lo tenemos como objeto porque ya se va el proceso, pero en la primera no lo está cargando y no me está mostrando ningún mensaje de error. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en el viewBag estamos colocando el error. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando para que se muestre ese mensaje de error? Exacto. O sea, este mensaje de error debemos pasarlo al HTML, que en este caso es en el index, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es, antes del table, vamos a agregarle un label, vamos a poner un class de tipo danger, text danger, ¿sí? Y vamos a agregar el viewBag.error. ¿Sí? El viewBag de tipo error. Ahora sí, nuevamente vamos aquí. El tipo de archivo es inválido, ¿no? Vamos a cargar nuevamente el index. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el YAR, ¿no? Le damos a upload y me sale el tipo de archivo es inválido, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos a seleccionar la imagen que teníamos acá. Vamos a tener, por ejemplo, está aquí, abrir, upload, y como ven, me envía el success, ¿no? Que quiere decir que se ha cargado la foto. Entonces, si se ha cargado la foto, si lo vemos aquí, ¿no? Nos vamos a la carpeta image, pero si le damos, paramos la aplicación y le damos un refresh, eso no está la imagen, ¿cierto? ¿Qué creen que puede estar pasando ahí? Porque si por ejemplo nos vamos dentro de la carpeta, no la encontramos, ¿no? O sea, no se puede abrir. En este caso, ese es un tema con el Team Foundation y el Visual Studio. Cuando ustedes agregan archivos por fuera, que en este caso estamos agregando un archivo por fuera porque lo estamos agregando desde el HTML, esos archivos no están incluidos dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos acá al botón, dentro de la barra superior, hay un botón que dice mostrar todos los archivos, ¿sí? Que te muestra los archivos ocultos de la aplicación. Entonces, si ustedes le dan clic, van a ver acá que ahora sí se está mostrando. ¿Ven? Pero se está mostrando de esta forma, ¿no? Con la forma punteada dentro del archivo. Que quiere decir que este archivo no ha sido añadido a la solución a través del Visual Studio. ¿Sí? Si lo queremos incluir, simplemente le damos clic derecho, incluir en el proyecto. ¿Sí? Y acá ya nos sale la imagen. ¿Sí? Eso nada más. Clic derecho, incluir en el proyecto. ¿Sí? Y ya podemos visualizar que se está agregando este tipo de archivo. ¿Sí? Entonces, como ven, hemos hecho dos validaciones del archivo y lo estamos enviando a través del método post de HTML. ¿Sí? Nada más. Ya. Te posicionas en la imagen de la carpeta image y dentro de la barra superior, acá está el botón de refresh, del actualizar, contraer todo, y hay uno que dice mostrar todos los archivos. Igual, si lo vuelven a pulsar, lo que va a hacer es ocultar, ¿no? Agrega o quita los archivos.
¿sí? Y para incluir ese archivo le dan clic derecho e incluir en el proyecto. Bueno, en este caso me sale excluir el proyecto, ¿no? Porque ya lo incluí. Pero en el caso que salga con líneas punteadas, le dan incluir en el proyecto. Nada más. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Entonces vamos a ver si podemos subir un archivo que pese más de lo indicado, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver. Image Profe, ¿una es. misma carga puede subir varios archivos? Vamos a, en este caso el file upload solamente se puede subir un archivo, pero vamos a utilizar a través de jQuery para subir varios archivos. ¿Ya? Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Vamos a ver. Esta imagen pesa más de 1 mega, ¿cierto? Vamos a guardar acá en el escritorio. Sí, ya. Entonces nos vamos acá a la aplicación. Compilamos nuevamente y voy a tratar de subir ese archivo, ¿no? Para ver qué nos sale. Incluso vamos a ver qué propiedades tiene la variable de tipo foto. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Seleccionamos el archivo que recién hemos descargado. ¿Dónde está la descarga? Acá está. Descarga. Le damos a abrir. ¿Aló? ¿No? Y aquí fíjense lo que va haciendo el Visual Studio, ¿no? Esa propiedad del file, del archivo, ven, nos dan el content length, el content type, ¿no? Que en este caso es un JPEG, ¿no? Y el file name, ¿no? En este caso es descarga.ifg que le han puesto. ¿Se dan cuenta? Estos tres atributos principales es lo que nosotros estamos utilizando, ¿no? Uno para validar el peso, otro para validar el tipo y el file name que utilizamos para guardar el archivo, ¿sí? Entonces aquí está validando el tipo de archivo, que está bien, entonces no entra a este de acá, pero al validar, uy, ¿qué pasa? El peso, no pesa más de 5 megas, ¿no? Bueno, no está entrando. Entonces, imagino que igual lo va a cargar. Bueno, ese archivo entonces no pesa 5 megas, a ver. Ah, no, pues pesa 12 KB. Qué raro. A ver, este sí es un archivo grande, ¿no? Vamos a ver mientras que carga. A ver. Este archivo sí es más grande. Ya, ahora sí, a ver. Vamos a de nuevo al index. Seleccionamos este archivo. ¿Cuánto pesa? Bueno, pesa 2. Upload. Y aquí sí, ¿no? Ya es el peso, es más de 1 mega, ¿no? Es más o menos 2 megas y tal. Entonces aquí ahí entra el peso del archivo es inválido, ¿sí? Y nos retorna el error, ¿no? El peso del archivo es inválido. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la carga de archivo, pero desde un post, ¿sí? Con código backend. Ahora lo que vamos a hacer es la carga de archivo, pero mediante JavaScript o jQuery. ¿Sí? Entonces aquí en las vistas vamos a agregar, bueno, dentro del file upload, vamos a agregar acá en controller, ¿sí? Y vamos a agregar otra vista, ¿ya? Que diga public action result y vamos a ponerle file upload jQuery, ¿sí? Y ese nos tiene que retornar una vista. File upload jQuery.
Ya. Antes de ver la carga de archivo, vamos a ver cómo se puede visualizar el archivo que hemos creado, ¿no? Dentro del Success, recuerden que nosotros estamos retornando, si es que se guarda el archivo, el file name, ¿cierto? El file name que estábamos guardando. Entonces, dentro del Success, aquí, vamos a agregar un image, ¿sí? Donde vamos a colocarle la ruta de, en este caso, el content, ¿sí? Agregamos, a ver, el image nuevamente, dentro de la vista Success, image, cerramos, y aquí le agregamos src, ¿sí? Donde indica cuál es la ruta origen de esa imagen. Entonces colocamos content, image, y en este caso vamos a colocar el viewBag que nos retorna el file name. Colocamos viewBag.filename. ¿Sí? De esta forma, viewBag.filename. Y vamos a colocarle una longitud, ¿no? En este caso que tenga un ancho de 120 por una altura, un height de 100. ¿Sí? Más o menos así. Es un image el cual está referenciando al repositorio o a la carpeta de las imágenes donde las estamos guardando, y obtenemos el nombre de la imagen guardada, ¿sí? Y acá simplemente estamos seteando un ancho y un alto, ¿no? ¿Sí? Image, src, width y height, nada más. Ahora sí, si compilamos, vamos al file upload index, ¿sí? Igual, seleccionamos un archivo, por ejemplo está acá, descarga. Este sí era más pequeña la imagen, ¿no? Le damos a upload, tenemos este punto, y aquí como ven, sale la imagen la cual hemos cargado, ¿no? Success, imagen cargada, y me sale el logo de la imagen. ¿Sí? Igual, por ejemplo, si queremos cargar otra imagen, vamos a seleccionar archivo, como esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Abrir, upload, y aquí está, ¿no? La imagen cargada. ¿Sí? Esto es para cuando ustedes quieran hacer referencia a una imagen que ya habían cargado, ¿no? Para que pueda, digamos, a manera de confirmación, ¿no? Que la imagen ya ha sido cargada. Listo. Entonces, para la carga de archivo con jQuery, vamos a utilizar una librería que se llama FileDrop. ¿Ya? Esta es una librería en JavaScript, la cual te proporciona funcionalidad para que a través de un input puedas cargar archivos, ¿sí? Para cargarlo hay dos formas, ¿no? Simplemente le podemos poner dentro de la carpeta scripts buscando el archivo, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos aquí y ponemos file drop js, ¿no? Aquí como ven está la página del file drop, ¿no? Cómo ubicarlo, ya que podamos descargarlo, ¿no? Pues simplemente es un JS y el JS lo añadimos a la carpeta script, a file drop. Pero lo vamos a cargar desde aquí, miren. Nos vamos acá a las referencias, ¿sí? Y le damos agregar o administrar paquetes NuGet, ¿sí? En referencias del proyecto nos vamos a administrar paquetes NuGet y buscamos, ¿no? File, ¿sí? File drop.
¿sí? File drop. Y como ven aquí, acá está, ¿no? Me indica que es una librería de jQuery, ¿no? Y acá una breve descripción, ¿no? El autor y cuál es la cantidad de descarga. Y le damos a instalar. ¿Sí? Acá, bueno, ya me sale finalizado una vez que le damos a instalar. Y como es un jQuery, no se está agregando ninguna referencia de tipo DDL. ¿Sí? No se está agregando ninguna referencia aquí, sino se está agregando una referencia dentro de la carpeta scripts nada más. ¿Sí? Acá está, file drop. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos a crear la vista de esta. Vamos a agregar vista. Aquí le damos empty nada más y le damos agregar. ¿Sí? Le damos agregar. Entonces, como segundo paso, que esto sí es un poco más ya de codificación, por decirlo así, que no es necesario, como les decía, memorizar, porque aquí, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, le damos dentro de la página, live demo, y vamos a tener algo así, ¿no? Aquí, en el HTML y dentro del JavaScript. Vamos a tener dos tipos de código, que no se visualiza bien. Lo vamos a ver mejor desde acá. Vamos a tener dos tipos de código. Por ejemplo, en mi caso, he creado un div y un UL, que básicamente el UL es cuando nosotros armamos un archivo que es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De tipo lista, ¿no? List 1, list 2, ¿no? Eso es lo que es un tipo UL. ¿Sí? Entonces vamos a crear primero el drop area. El drop area es donde nosotros vamos a cargar los archivos, ¿ya? Entonces vamos a crear un div aquí que tenga un ID que se va a llamar drop area. ¿Sí? Drop area. Y dentro le vamos a mandar un mensaje, ¿no? Arrastra tus archivos aquí. ¿Sí? Un drop area. Vamos a ponerlo acá para aquí. Un drop area. Y debajo del drop area es donde nosotros vamos a arrastrar los archivos. Vamos a colocar un UL para ver qué archivos estamos cargando, ¿sí? O qué archivos ya cargamos. Entonces aquí le vamos a colocar archivos cargados. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar el UL de tipo, le vamos a crear una clase para que pueda darnos un estilo de los archivos cargados. Le damos un class, list group, que es propio del Bootstrap, el list group. Y le vamos a colocar un ID, ¿sí? Que en este caso se va a llamar upload list. ¿Sí? Upload list. Y así es como debe quedar. ¿Sí? Upload list. Luego, posteriormente, vamos a darle un estilo también a este drop area, ¿sí? Entonces, voy a explicar más o menos qué es lo que estoy haciendo en este estilo. Voy a colocar por acá. Pero dentro del HTML vamos a abrir una etiqueta para colocar el estilo, ¿sí? Entonces colocamos style para setear el estilo de los componentes dentro de este HTML, ¿sí? Y comenzamos agregándole el estilo primero al drop area.
Entonces, si yo quiero agregar un estilo solamente a ese drop area, lo puedo llamar a través de su ID, ¿no? De esta forma. Aquí, numeral o Michi drop area. ¿Sí? Abro corchetes y aquí voy a colocar todas las propiedades del estilo del drop area que yo quiera generar, ¿no? Que, bueno, en este caso vamos a poner acá. Primero el color de fondo, el background. En este caso le vamos a poner B5, B5, B5. Un color medio celeste. El borde, ¿no? Border. Vamos a ponerle el color negro. Dashed, un PX. ¿Sí? Un borde de un PX de color negro. Una altura. Vamos a poner de 50. ¿Sí? Un height de 50. Que esté alineado al centro. Text Align Center. ¿Sí? Alineado en el centro. Y un color, ¿no? Para el texto. Text color, en este caso sería blanco, ¿no? FF. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos seteado unos estilos de CSS al drop area, ¿sí? Que hemos creado líneas arriba. Ahora vamos a agregarle un estilo cuando ya tenga archivos cargados, ¿sí? Cuando es un active drop, que es un componente o un input del JS del file drop que hemos agregado. Entonces, como esta es una clase, le damos a active drop, ¿sí? Active drop. Igual le vamos a agregar un color de fondo, ¿no? Un background. 77 BAF. Un borde. Igual un border. El tipo solid. 2px. Color azul. Y el important lo que hace es, si es que este border o este active drop tiene un color predeterminado en otra hoja de estilo, el important lo sobrescribe y te dice, no importa si es que anteriormente tú le has puesto un borde a este tipo de clase, sobrescríbelo con lo que yo estoy colocando aquí. ¿Sí? Esto es lo que hace el import. Luego ya tenemos el border, ahora falta el opacity, ¿no? En este caso es 0.5, y el color del texto, ¿no? En este caso le vamos a poner black y vamos a sobreescribir si es que en otro lado se está seteando el valor para este texto, ¿no? Black important. ¿Sí? Entonces hasta ahí ya hemos creado el div, el contenedor que va a cargar los archivos a través de jQuery, y le estamos dando un estilo a ese div. Ahora lo que vamos a hacer es crear las validaciones ya del propio JavaScript. Y lo voy a poner por acá. ¿Sí? Como tercer paso sería colocar las validaciones del propio JavaScript. Entonces, así como abrimos una hoja de estilo para setear los valores, vamos a abrir una etiqueta para setear o agregar codificación de JavaScript. Entonces colocamos debajo de style otra etiqueta, se llama script, ¿sí? Script, y aquí vamos a agregar el código en jQuery, ¿sí? Entonces agregamos aquí un function. Fíjense, un function. Vamos a ponerlo más de signo de dólar. Abrimos y cerramos paréntesis. Function. Abrimos y cerramos paréntesis nuevamente. Y abrimos y cerramos corchete. ¿Sí? Y aquí al final colocamos punto y coma.
¿Sí? El function tiene esa nomenclatura. Signo de dólar, abres paréntesis, function, abres y cierras paréntesis nuevamente, y abres y cierras corchete. ¿Sí? Y al final el paréntesis, que es el que cierra con este de aquí. ¿Sí? De esta forma. Y lo que vamos a hacer es inicializar el drop area a partir de la librería que hemos cargado. ¿Sí? En este caso vamos a llamar al drop area. ¿Cómo lo llamaríamos en este caso? ¿Cómo invocamos el método o al input? El drop area. En este caso está por ID, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo llamamos desde acá? Michi, ¿no? Michi y el nombre del div, que en este caso es drop area, ¿no? Entonces colocamos drop area y para inicializarlo, como vemos acá, vamos a agregarle el file drop, que es el JS que hemos cargado aquí, ¿no? La librería que hemos cargado, file drop. ¿Sí? No, este es minúsculo, file drop. Y aquí igual, ¿no? Como les decía, se van a agregar las propiedades de este archivo que ustedes las van a poder visualizar dentro del JS, ¿sí? Dentro del file drop que estamos colocando, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de ello abrimos y cerramos corchete, ¿ya? Al final agregamos un punto y coma, y es donde vamos a escribir los atributos y validaciones que van a tener los archivos que yo voy a cargar aquí dentro de esto de acá, ¿sí? Dentro de los corchetes que hemos generado acá. Entonces damos un enter y aquí vamos a agregar la validación. ¿Sí? Acá estamos inicializando el drop area. Y aquí estamos agregando las validaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos poner es cuál va a ser el método que se va a encargar de obtener los archivos y los va a pasar al controlador. En este caso, dentro de la URL, vamos a llamar a un código del C# que es url.action. ¿Sí? Y posteriormente vamos a crear un método aquí que se llame, vamos a ponerle upload files. Upload file nomás, como está acá. Upload files. ¿Sí? Upload file. Esa es la URL, ese es el método al cual yo le voy a agregar o yo voy a enviarle los archivos que yo agregue al drop area. ¿Sí? Dale acá. URL método donde se envía los archivos. ¿Sí? El URL es el método donde envío los archivos. Luego, como ustedes recuerdan, dentro del file upload, yo tenía un método el cual validaba los tipos de archivo. En este caso, igual voy a validarlos a través de un atributo que se llama allowed file types, ¿no? Tipos de archivo permitidos. Entonces igual coloco aquí allowed o allow file types, ¿sí? Y como es un arreglo, dentro del JavaScript cuando nosotros agregamos un arreglo siempre tenemos que poner corchete, ¿sí? Corchete, y agregamos aquí image, por ejemplo PNG, ¿no? Los mismos tipos que hemos agregado anteriormente, ¿no? PNG, por ejemplo acá image slash jpeg, image slash gif, y el último que era acá abajo, image slash jpg. ¿Sí?
JPG, ImageGIF y ImageJPG. ¿Sí? Luego hay otra propiedad que es para colocarle cuál va a ser el nombre de todos esos archivos que yo suba, porque como es un arreglo, dentro del controller, dentro del método controller, yo tengo que agregarle un nombre para poder referenciarlo. Entonces vamos a poner acá para name, ¿sí? Para name. En este caso siempre le vamos a poner files, ¿no? O archivos. Files para el nombre de los archivos que estamos subiendo. ¿Sí? Files. Luego, otra propiedad que por ejemplo tenemos es la cantidad de archivos máximos permitidos para la carga. En este caso tenemos el max files. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle 5. ¿Ya? Cantidad de archivos. No, cantidad de archivos. Es la cantidad de archivos permitidos. ¿Sí? En este caso son 5. Otro atributo es el max file size, ¿no? ¿Cuánto es el peso permitido por cada archivo? En este caso no es por los 5 archivos, sino es por cada archivo que yo suba, cuánto es el peso permitido. En este caso la cantidad que coloquemos aquí está en megas, por ejemplo podemos ponerle 3 megas, ¿no? Este es tamaño permitido. ¿No? El tamaño permitido de los archivos que yo estoy colocando, de cada uno, no del total. ¿Sí? Y luego, aquí lo que vamos a hacer es los estilos que debe tener cada vez que yo suba a una carga del archivo, salga del drop area o algún drop en el drop area. ¿Sí? Entonces simplemente lo que voy a colocar es acá es un drag over, cuando yo esté dentro del drop area, drag over, voy a ponerle un function, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Fíjense, drag over igual function, abro y cierro paréntesis, y abro y cierro llaves, y le coloco una coma, ¿sí? Esto de aquí que hemos colocado, el drag over, simplemente lo copiamos, ¿sí? Copiamos, y lo voy a pegar una, bueno ya está una, 2, 3 y 4. 4 veces, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Drag over 1, 2, 3 y 4. En el que hemos pegado, en el segundo, en lugar de drag over, vamos a ponerle drag leave. ¿Sí? Drag leave. En el tercero, vamos a ponerle drop. En el cuarto, vamos a ponerle after all. Y en el último, upload finish. Son, con el drag over son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Upload finish. ¿Sí? Upload finish. ¿Sí? Estos 5 nada más. Y eso es básicamente para agregar estilos del drag, en este caso del contenedor de imágenes, cada vez que carguemos o quitemos imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que nosotros estemos dentro del contenedor, vamos a agregarle un estilo que esté activado para que se pueda visualizar que estamos dentro de ese control, ¿no? Es como un focus. Entonces lo que vamos a hacer acá es llamar al div del drop area. Entonces llamamos drop area. ¿Cómo le llamé? Drop area, sí se ve, ¿no? Drop area. Punto
add class y le damos active drop, ¿sí? Active drop, así, ¿sí? Drop area.add class active drop. Y fíjense, simplemente voy a copiar esto de aquí, esta línea, y lo voy a pegar tanto en el draft leaf como el drop, ¿sí? Pegamos en el draft leaf y en lugar de agregar esta clase, lo que vamos a hacer es un remove class. Entonces, donde decía add class, le voy a poner remove class, ¿sí? Remove class. E igual para el elemento drop, ¿sí? Dentro del drop lo pego nuevamente y le vamos a poner remove class también, ¿sí? Y después ya de haber subido los archivos, lo que vamos a hacer es un HTML que se llame drop area.html y con un mensaje, ¿no? Una vez que yo ya haya cargado los archivos, le vamos a poner el HTML. Lo que hace es colocar texto dentro de este div, ¿sí? Texto o en ese caso código en HTML. ¿No? Le vamos a poner tus archivos fueron cargados, ¿sí? Simplemente un HTML que ya tus archivos fueron cargados. Cerramos el texto y colocamos punto y coma, nada más. ¿Sí? De esta forma. Tus archivos fueron cargados. Y cada vez que carguemos los archivos, lo vamos a agregar al UL que habíamos creado aquí, al listado, ¿no? El que nos iba a dar listado de archivos. Entonces, dentro de la upload finish, lo que vamos a hacer es hacer un append dentro de este UL que hemos creado y vamos a agregar los ítems, ¿no? Entonces, colocamos aquí llamamos al list que creamos acá, upload list, ¿sí? Upload list y le damos punto append, ¿sí? Punto append, y lo que vamos a hacer es agregar los ítems según la cantidad de archivos que hayamos subido. Entonces ponemos bueno, una clase, ¿no? Un class de tipo list group item, list group item, y vamos a poner acá abajo, para que se pueda cargar aquí, ¿sí? Un li class tipo list group item, y vamos a agregar el file name cargado, ¿sí? File.name, ¿sí? File.name, y cerramos el li, ¿sí? Cerramos el li. Y como ven, acá tenemos una variable file, pero ¿de dónde está cargando, ¿no? Esta variable? Este método upload finish, que es el file drop, nos da algunos métodos al momento de ya cargar los archivos, ¿sí? Que en este caso es el i, que es el ítem del archivo cargado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5. El file,
que es el nombre o el archivo en sí cargado, el response, que es un success si es que no se pudo subir, ¿no? Nos dicen response, y el tiempo, el time que demoró en cargarse el archivo, ¿no? Por ejemplo, a veces ustedes han visto que suben un archivo y les dicen su archivo terminó en cargarse 1 minuto, ¿no? Entonces este time es el tiempo que demoró en cargar el archivo. Entonces lo que yo estoy haciendo es al momento de hacer el upload finish es traerme el ítem, el archivo, el mensaje de respuesta y el tiempo de carga del archivo. ¿Sí? Entonces una vez que yo traigo esos datos dentro del listado que tenemos aquí del upload list, estoy agregando un ítem por ítem los archivos cargados, ¿no? El file del archivo cargado. ¿Sí? Y para terminar, para irnos al break, lo que vamos a hacer es crear el método que colocamos dentro del upload files. ¿Sí? Entonces, como último paso, ya dentro del controller, ¿sí? Dentro del controller, vamos a crear el método que estamos invocando desde el JavaScript de aquí, ¿no? El upload files, ¿sí? Entonces, ponemos aquí igual, ¿no? Debajo de esto, ¿no? Un public action result que se llame upload files, ¿sí? Upload files. Action result upload file. Y como es un arreglo de archivos, lo que vamos a subir, le vamos a dar i enumerable y el mismo tipo de archivo, ¿no? Que en este caso es un http posted file base. Posted file base. Recuerden que cuando hacíamos un file input, colocábamos solamente un posted file base, ¿no? Porque solamente enviamos una imagen o un archivo. En este caso, estamos enviando un arreglo, o sea, un i enumerable de este tipo de archivos, ¿sí? Y dentro del atributo, el nombre del atributo debe ser el mismo que hemos colocado en nuestro JavaScript. Si nos vamos al JavaScript, el nombre, param names, vamos a ponerle el nombre de los archivos, nombre de la variable. En este caso es files, ¿no? Entonces, ese mismo nombre debemos colocarle aquí, files. ¿Sí? Upload files. Y ponemos files. ¿Sí? Luego, como son varios archivos los que estamos enviando, vamos a hacer un for each para recorrer los archivos que se van a ser guardados. ¿Sí? Entonces creamos un for each con una nomenclatura básica, ¿no? Var, ponemos files, file de un archivo, in files, ¿sí? File in files, y primero igual, ¿no? Cargamos el path donde vamos a guardar el archivo. En este caso ponemos un string, file path, ¿sí? Ponemos UI new EUD, que nos trae la ruta raíz por defecto del proyecto, y lo pasamos con el path.getExtension, ¿no? La extensión del archivo, que en este caso es el file que estamos recorriendo aquí, ¿no? No es este file de aquí, sino es el file que estamos recorriendo por cada uno de ellos. Entonces colocamos file.filename, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la ruta del archivo que queremos guardar.
¿Sí? Entonces luego le damos File, Save As, e igual, ¿no? Traemos la ruta de la carpeta, ¿no? Que en caso de server punto mappath, y si no recuerdan cómo salía, igual llaman al mismo, a la misma ruta que teníamos aquí, ¿no? Al content image. Entonces nos vamos aquí, mappath content slash image, coma, el nombre de la ruta del archivo, file path. Save as. Por lo que faltaba un path combine. Path combine. Y dentro de ese path combine es donde vamos a agregar el server path y el file path. ¿Sí? Así, save as, combinamos la ruta de la carpeta image con el nombre del archivo, ¿sí? Y simplemente al final devolvemos un mensaje, ¿no? Return archivo cargado correctamente. ¿Qué pasó? Archivo pero esto debemos devolverlo fuera del arreglo, ¿ya? Fuera del for each, y a través de un tipo de objeto JSON, porque este tipo de JavaScript lo que hace es que obtener un tipo de response de tipo JSON. ¿Sí? Entonces su método debería quedar así, ¿no? Upload files, envío un arreglo de archivos. Por cada uno de esos archivos voy recorriendo y los voy guardando cada uno en la ruta de la carpeta que le indico, ¿no? En este caso sería la carpeta que está dentro de content, ¿no? Content image. Aquí es donde deberían guardarse los archivos que voy a ir añadiendo. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Compilamos. Ya, en este caso se llamaba file upload. ¿Cómo se llama? Upload files. No, disculpe, no es upload file, es file upload jQuery, ¿no? Y aquí ven, tenemos el drop zone, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice arrastre sus archivos aquí. Por ejemplo, en mi caso, voy a abrir una nueva carpeta. Voy a cargar las imágenes que tenía acá y las voy a arrastrar. ¿Ven? Simplemente arrastro las imágenes.
Qué raro. Ya, a ver. Voy a revisar esto de acá. Más bien, salimos un ratito al break porque si no se va a enfriar su. No, pues puede dejarlo upload finishes. ¿Cuál? Upload finishes. En el file upload fue la última línea. ¿Aquí? Ese. Ya. Sí. Ah, ya. Ya, listo. Sí, sí.